Hola, ¿qué tal? Soy José Ibáñez, bienvenidos a una nueva entrega del curso de HTML para novato. En esta ocasión vamos a ver las listas en HTML. Y lo primero que debemos conocer es la definición de lista, que como ya intuís es una agrupación de elementos relacionados entre sí, no tiene mayor complicación. En HTML disponemos de tres tipos de listas. Son las listas ordenadas, listas desordenadas y las listas de definición. Como siempre, vamos a irlas viendo una por una mediante un ejemplo paso a paso. Así que nos vamos a ir a nuestro editor de código favorito. En este caso, como sabéis, yo utilizo Bracket y vamos a crear la primera lista. Una lista que me viene a la cabeza y que seguramente habremos hecho todos alguna vez es la lista de la compra. Así que vamos a hacer una. Lo primero que vamos a escribir es un título, que para no complicarnos va a ser lista de la compra. Muy bien. Y ahora sí, vamos a utilizar las etiquetas para hacer una lista desordenada. La etiqueta en cuestión es la etiqueta UL, que significa Unordered List en inglés. Ese sería digamos, el contenedor de la lista. Y ahora los elementos de la misma, que se hacen con la etiqueta li. Sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer nuestra lista de la compra y vamos a necesitar carne. También vamos a necesitar, por ejemplo, pues arroz. Y, por supuesto, pan que no falte. Y por último, pues también pescado. Bueno, pues aquí ya tenemos en el navegador la lista de la compra. Y lo primero que observamos, bueno, voy a quitar esto de aquí que está mal, ahí está. Lo primero que observamos es que tiene dos características. Una es que tiene una tabulación a la derecha y unas viñetas a la izquierda de cada elemento de la lista. Estas viñetas las podemos cambiar, por ejemplo, con el atributo type. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner circle, que es un círculo. ¿Ves? Ahí está ya reflejado el cambio. Es un círculo en blanco. También podríamos cambiarlo al tipo square, que no es más que un cuadrado. Y por último, sería el tipo this, que es el que viene por defecto, que es el círculo relleno, que es este. Realmente lo que estamos haciendo con este atributo es darle una apariencia a nuestra lista. Y como sabemos, esto siempre se debe separar de la estructura, es decir, del contenido de la presentación. Esto podríamos hacerlo igualmente, aunque aquí no vamos a ver CSS, pero bueno, para que lo veáis cómo se haría, lo podríamos hacer con hojas de estilo. Voy a crear aquí la etiqueta style y esto mismo lo podríamos hacer de la siguiente forma. UL li vale, y aquí vamos a poner la propiedad list style y como ves aquí el editor de código me está sugiriendo ya unos valores y como puedes ver entre ellos está square. Si yo hago esto, bueno, lo que sí tengo que quitar primero es aquí lo que hemos hecho antes. Vale, ahí está. Ahora ya sí, ¿ves? Una vez que ya he quitado eso, todos los elementos de la lista tienen la viñeta del cuadrado. Igualmente, si pusiera circle, pues ves, igual. Esto es más, siempre es conveniente separar. Nunca
incluir los atributos de presentación en las etiquetas HTML. Bueno, pues esto sería una lista desordenada. Vamos a ver las listas ordenadas. Vamos a seguir con el ejemplo de la lista de la compra, así que lo voy a copiar y pegar. Vale, pero cambia la etiqueta contenedora. En vez de ser UL sería OL, que como te puedes imaginar significa Order List. Y fíjate lo que hemos hecho. Una vez que hemos cambiado a la etiqueta OL, nos aparece la misma lista, pero ordenada numéricamente. Esto también lo podemos cambiar, por supuesto, igual que hemos hecho con la lista ordenada. Podemos hacerlo si en vez de números queremos, por ejemplo, letras, podríamos hacerlo igual. Aquí en este caso tendría que poner OL. Y ves, también podríamos ponerle a la lista ordenada las mismas viñetas que a la desordenada, pero no tendría mucho sentido porque para eso ya está la desordenada. Entonces, aquí podemos ponerle el siguiente atributo. Ahí está. Vale. Y aquí nos lo va a sugerir el editor de código. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, si queremos letras romanas, perdón, números romanos en minúscula. Aquí lo tenemos, ¿ves? También podríamos quererlos en mayúscula. Vamos a buscarlo. Aquí, ¿ves? Upper Roman. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Bueno, podríamos hacerlo alfabéticamente. Y sería aquí. ¿Ves? Lower alpha sería ordenado alfabéticamente con minúsculas. Y también lo podríamos hacer en mayúsculas. A ver si lo localizo. Aquí está. Upper alpha. Bueno, esto mismo, como ya te he comentado, vamos a comentarlo. A comentar la línea de código. Y lo podríamos hacer también con el atributo type. Aunque ya, como te he dicho, no es conveniente hacerlo. En este caso podríamos ponerle una A. Si lo ponemos en el resto, ¿ves? Irían cambiando las viñetas. Pero como ves, es esto mucho más sencillo y mucho más claro hacerlo mediante hojas de estilo. Si vuelvo a descomentar la línea, tendríamos además, no tendríamos que ir elemento por elemento para cambiar la viñeta. Y vamos a ver la otra forma de listas que podemos hacer, que es las listas de definición. Esto lo vamos a hacer con la etiqueta DL. Las listas de definición realmente ya no se utilizan prácticamente, pero bueno, vamos a verla y no es más que un par de un término y su definición. Por ejemplo, vamos a ver las capitales de algunos países. Aquí utilizaríamos la etiqueta DT y en este caso pondríamos, por ejemplo, México y su capital con la etiqueta DD, México DF. Vamos a incluir algunas más, por ejemplo, España y su capital. Bueno, vamos a hacer las cosas bien y lo suyo que todo esto esté en mayúsculas, como debe ser. Vale. Y otra más, por ejemplo, pues vamos a poner Chile. Chile
y su capital, que es Santiago. Bueno, pues aquí en el navegador puedes ver en qué consiste. Es simplemente, como he dicho, es el término y su definición. No tiene más complicación. Otra característica que tienen las listas es que podemos anidar unas dentro de otras. Pues, por ejemplo, aquí podríamos introducir una lista nueva, UL, y podríamos decir, por dentro de la carne, pues yo que sé, pollo, panceta, lo que se os ocurra. ¿Ves? Aquí puedes observar que dentro del elemento carne podemos anidar una lista completa como una subdivisión de este elemento. Y aunque quizás no lo hayas pensado nunca, todas las páginas web están llenas de listas y no precisamente de este tipo. Ahora lo vas a entender lo que quiero decir. Vamos a borrar todas estas y vamos a hacer una lista desordenada y vamos a poner inicio, por ejemplo, esto, blog y pues acerca de. Muy bien. Bueno, como seguramente estarás pensando, estos conceptos los habrás visto en muchos menús de navegación de las páginas web. Pues es que precisamente con una lista desordenada se hacen la mayoría de los menús que ves en internet. Así que vamos a hacerlo. Vamos a simplemente, para que veas cómo se puede hacer sencillamente un menú. Bueno, para que sea un menú, lo primero que necesitamos es que esto sea un enlace. Cada elemento de la lista sea un enlace. Así que vamos a hacerlo. Como ya sabes, los enlaces son con la etiqueta A. Así que insertamos la etiqueta A y le vamos a poner el atributo, por supuesto, href, que no le vamos a indicar ninguna página en concreto. Una vez que hemos insertado el atributo href, ya como ves el elemento toma toda la apariencia de un enlace. Ya al pasar por encima del ratón, el cursor se convierte en una mano. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el resto. Href, vale. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Y por último, otro enlace más con su correspondiente atributo. Vale. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos nuestro menú, pero bueno, esta no es la apariencia que deseamos tener. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle las viñetas a nuestra lista. Esto lo vamos a hacer con el ul-li y le vamos a decir que no queremos viñetas, y eso se va a hacer con la propiedad que hemos visto antes, list style none. Ahí está, ¿ves? Ya ha desaparecido las viñetas. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer pues es quitarle el aspecto que tiene los enlaces, es decir, vamos a quitarle el subrayado, porque realmente en ningún menú aparece subrayado. Eso lo vamos a hacer con una propiedad del enlace que es text decoración. Le vamos a poner none también. Ahí está, ¿ves?
ya ha desaparecido el subrayado. Bueno, y esto ya va teniendo más apariencia de un menú, ¿verdad? ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues que estuviera en horizontal el menú. Ahora mismo serviría perfectamente como un menú, solamente que en vertical. Si queremos hacerlo en horizontal es tan sencillo como añadirle una propiedad. ¿Ves? Ya la hemos cambiado y le daríamos un espaciado entre elementos, pues por ejemplo de 20 píxeles. Bueno, pues aquí estaría nuestro menú. Un menú muy sencillo, pero que sirve para nuestro ejemplo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Si te ha servido o te ha sido de utilidad y te ha gustado, pues déjame un comentario y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.